Estamos haciendo la ruta del Denali y se empiezan a ver las primeras montañas nevadas arriba. A ver si van a ver la cámara, no lo sé, I don't know. Ojalá que sí. Y la verdad, ay, vamos a comer esto. La verdad que el frío se empieza a sentir. La verdad que sí. Pero nada, la ruta está hermosa y bueno. Uy, miren eso. Ay, parece todas nevadas arriba. Sí. A ver. ¿Qué se ve de acá? ¡Sí! Realmente, gente, me siento muy afortunado del clima que nos está tocando. Está fresco, pero miren el paisaje. Para atrás lo que está la ruta, ¿ves? Ven, tan limpio, sí. Lo que está la ruta, las montañas nevadas, el color del otoño. Allá más nieve. Qué lujo este clima. Realmente es una suerte que toque el clima tan limpio. Están todos emocionados buscando el animal que yo no lo veo. ¡Ay! Se me escapó. Se me fue. ¿Lo viste vos? Sí, claro. ¿Qué era? Grande. Ay, no lo vi. Ahora cuando volteé a mirar, te dije, ese animal está cruzando la avenida. Ni lo vi. Oh, se me escapó un moose, people. Realmente mucha suerte, estamos disfrutando mucho. Parque Nacional Denali, Alaska. Recién acabamos de ver un moose, iba el moose con la cría. Y bueno, vamos a seguir subiendo a ver si vemos algún otro animal. Y realmente es muy loco estar acá porque me siento como en el safari, me siento en un safari de África, como los que uno veía en la tele, ¿no? Ir con la moto avanzando y mirando todos estos paisajes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué loco! Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca soñé las trampas del amor, ya que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Chan chan. Gracias totales. La calle, el bicho todo desesperado a ver no atropellar a nadie. Está por cruzar, está cruzando la calle. Ay, mira qué bichazo, la puta madre. Ay, qué hermoso. Qué hermoso bicho. Qué hermoso. Qué bueno poder disfrutar esto. A ver qué le pasa a Gina. Correte, Gina, la puta madre. Ay, perdón, me va la boca. Qué hermoso bicho. Qué hermoso.
realmente Alaska tiene vida salvaje, como dicen, y es algo único. Creo que ya son pocos de los países en el mundo que van quedando así con tanta vida salvaje, ¿no? Qué bueno, qué lindo. Ese paisaje, la ruta, realmente es espectacular esto. Y se está poniendo fresco. Pero mira lo que es la ruta, mira lo que es la ruta. Y la poderosa BC, que viene, sube. Esta es la hora que salen todos los animales. Miren eso, hay uno gigantón con todos los cuernos y con la moto los ayuda. A ver qué se ve ahí. Oh, qué hermoso. Ay, ojalá que se vea como lo tengo zoom. Voy a sacar el teléfono. Viene por acá, voy a sacar el teléfono. Sorry people. Que siga filmando, voy a sacar el teléfono, a ver si lo engancho. Esto es Alaska y la vida salvaje. Qué buena onda, qué buen bicho. Bueno amigos, dejo de filmar y ahora me toca disfrutarlo a mí. No había visto nunca yo. ¿No? No. Quiere cruzar el bicho, ¿viste? Lo vi en Colorado por primera vez. Ahora mismo me voy a volver. Bueno people, ¿qué nos ha pasado acá? La moto viene a las ratoñadas, viene toda rara. Bueno, primero y principal, se ve todo sucio el carburador, así que bueno, desarmando el carburador en Alaska. Mañana toca una rutita larga, así que nada, quería ver si lo podía dejar chanta. Vamos a limpiar todo, compré un limpia carburador, así que vamos a ver si lo podemos dejar al 100. También el problema que tengo es que no tengo filtro de nafta. Menos mal que paramos y me di cuenta que el filtro desgraciado este estaba roto. Si no, de acá está Tuctuyactu, mitad de la carretera sin gasolina, manguerita nueva y siga la ruta, siga. Porque cuando hice la ruta de los 1700 kilómetros de tierra se me quebró y no lo compré, me olvidé. Así que nada, tengo ese problemita. Pero bueno, vamos a limpiar todo, desarmar, limpiar y vamos a ver cómo queda. Bueno amigos, les voy a contar qué está pasando en el carburador. Las juntas, cuando están en mucho contacto con la gasolina, que estas juntitas de plástico, cuando uno las va a limpiar o después de un tiempo, se dilatan y cuando lo querés armar, renegas como loco. Gracias a que años before renegué mucho con carburadores de cachivache viejo y auto viejo, y aprendí que la junta, cuando no te entra, le pones cemento de contacto, el mismo pegamento de los parches, y la armas con esto y no renegas. Así que gracias a la experiencia de haber renegado años antes, ahora espero poder solucionar el problema sencillamente sin pasar muy malos tragos. Todo sirve en la vida, todas las experiencias, por más feas que sean en el momento, después uno dice, ahora sé cómo hacerlo y no equivocarme. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
duda porque recién le saqué la bujía y está muy negra, pero bueno. Aparentemente ya no está fallando más, así que bueno, hemos tenido suerte y terminamos de ordenar el staff y nos despedimos con estas montañas hermosas. Estamos listos para mañana, people. Algo que amo realmente y disfruto cada vez que me pasa, tener que cocinar al lado de la moto. Realmente yo soy pésimo cocinando, nunca me gustó cocinar, pero en este viaje empecé a agarrar el gustito y bueno, últimamente son pura marucha o sopitas, pero bueno, siempre le agregamos un poquito de pimienta, algún mejunje, algún condimento que conseguimos y se va repuntando. El otro día yo tenía para echarle unos chinos, me regalaron sopa china, entonces nada, ahí vamos uniendo sabor y la verdad es que vamos repuntando. Pero esto de viajar y cocinar al lado de la moto, míralo. Bueno, hoy saqué 7 veces el carburador más o menos. Yo tenía un kit nuevo de juego de aire, chicler y todo eso. Cambié, puse, la moto fallaba. Saqué filtro de aire, lo revisé, parecía estar limpio el filtro de aire. Si uno lo ve, el filtro de aire se lo ve bien, normal, ¿no? Dije, bueno, está bien, pongo el filtro de aire, saco, desarme todo. Bueno, después de haber desarmado 7 veces el carburador, la solución es, tal vez el problema venía, la limpieza vino bien, ¿no? Volví todo para atrás, volví a poner todas las cosas viejas que tenía el carburador, volví a limpiar todo, no le puse todo el kit nuevo que tenía y hice la última prueba que me dijo un amigo de Argentina, el Jero. Saca el filtro de aire y probar sin filtro de aire, si no, bueno, yo me tenía que ir a las válvulas, bujía. A ver ahora, nena, a ver ahora. Y bueno, recién la probé, estaba bien. ¡Sácale el cambio, chongo! Te va a matar solo. Así que recién vengo de probarla, estuvo bien. Estaba nervioso, me encanta que pasen estas cosas porque las disfruto cuando uno soluciona, pero bueno, en el momento también es medio como intenso, así que nada, vamos a probar la moto ahí, vamos a ir sin filtro de aire, a ver cómo nos va. Gracias a los amigos que me escriben, el Jero, el Cristian ahí, preguntándoles y hablando, diciéndole a ver qué me aconsejan tocar, chequear, mirar. Seguimos. Betsy, ¿terminamos con el berrinche? ¡A huevo que sí! ¡A huevo que sí! ¡Ram! Todo listo, salimos del parque de Nale. Salimos, recién acabamos del arco iris. Ahora, para este lado. Nos vamos rumbo. Íbamos a hacer una ruta de tierra de no sé cuántos kilómetros, pero bueno, como ya se hizo tarde y una cosa a la otra, hemos cambiado de ruta y estamos yendo rumbo a Anchorage, que es una ciudad del sur de aquí de Alaska, la ciudad más grande del sur de Alaska. Así que nada, chingón, todo al 100. Continuamos la ruta, tranquilo, que la moto viene al 100, eso me relaja. Así que nada, ahora es momento de probarla, a ver cómo viene.
Sigue la ruta, people. Sigue Alaska al extremo. Después de un día de haber renegado mucho con la moto y mucha lluvia, este es Alaska. Qué lugar. Como acá hay muchos ríos, hay muchas avionetas que las utilizan mucho con vuelos turísticos y gente que va de cacería. Hay muchos que son escaladores y gente de cacería, pero bueno, está espectacular. Espectacular. Son las cosas lindas de Alaska. Esto es smoke salmón, lata de salmón. Vamos a probar el salmón. Sopa, snack, beer, bread, people, community, traveling. War after the same. Gracias, señor. What do you say? Gracias, señor. Yeah. La pagan con los amigos. Tomando un Jägermeister.